gustaría mucho tener su chilena, porque yo no sé hacer goles así. El fútbol no es solo un deporte, es como una religión. Cada fin de semana, millones de corazones laten al ritmo del balón, en estadios que vibran con el fervor de una nación entera. Las canchas son nuestros templos, los jugadores nuestros ídolos y cada gol es un acto de fe. En este terreno sagrado nacen sueños y leyendas que desafían el tiempo. Pero entre todas las historias hay una que brilla con una intensidad única. Un nombre que resuena con un eco eterno en el alma del fútbol mexicano. Hoy hablaremos de un jugador cuya capacidad para convertir el fútbol en arte lo elevó a la categoría de leyenda, no solo en México, sino también con la afición más exigente del mundo, la merengue. Un hombre que con su agilidad, precisión y acrobacia redefinió lo que significa ser un goleador. Un ejemplo de mentalidad de campeón que nadó contracorriente para salir victorioso y con el respeto de quienes lo llamaban indio. Esta es la historia de Hugo Sánchez, el indio que conquistó Europa. El Niño de Oro nació en la Ciudad de México el 11 de julio de 1958. Hugo Sánchez no tardó en mostrar su pasión por el fútbol. Proveniente de una familia con raíces deportivas, ya que su padre Héctor había sido jugador profesional, Hugo siempre tuvo el balón como su fiel compañero. Su hermana, que era una gimnasta olímpica con la que pasaba mucho tiempo y la acompañaba a sus entrenamientos, Hugo aprovechaba para practicar ejercicios de flexibilidad y agilidad. Así fue como Hugo desarrolló su capacidad acrobática, algo que lo haría único en el fútbol, pues más tarde sería la manera peculiar en que celebraría sus goles. Con 14 años, Hugo estaba obsesionado con entrar a la Selección Nacional de México y gracias a su hermano consiguió que le hicieran una prueba. Hugo llegó 3 horas antes para evitar cualquier imprevisto y menciona: creo que gusté porque en ese partido ganamos mi equipo 5-1 o 5-2, algo así, y yo metí 4 goles. Y eso lo llevó a representar a su México en los Juegos Olímpicos de 1976. Con su juventud, destreza y confianza en el campo, su talento no podía quedar solo en jugar en la selección. Ese mismo año se unió a los Pumas de la UNAM. Fue aquí donde comenzó su camino hacia la grandeza. Hugo soñaba con ser grande internacionalmente y él sabía perfectamente cuál era el camino. En el 76, Hugo firmó con los Pumas de la UNAM y desde el principio algo quedó claro. Este joven tenía una capacidad especial para sorprender. Desde el primer momento destacó de manera impresionante, no solo por sus goles, sino por su agilidad y precisión. Era un jugador distinto, había algo casi sobrenatural en su manera de moverse en el campo, algo que lo separaba de los demás. Los que lo vieron en esos primeros años sabían que presenciaban algo extraordinario, el nacimiento de una futura estrella. Y con tan solo 19 años, Hugo demostró que estaba destinado a marcar historia. En 1977, lideró a los Pumas para ganar su primer título de liga, un logro inolvidable para el equipo. Cada gol era una declaración de grandeza y su icónica voltereta se convirtió en su sello, reflejando la alegría de quien sabía que estaba destinado a la cima. Pero su ambición no se detuvo ahí. En la temporada 80-81, Hugo llevó a los Pumas a conquistar otro título de liga y además la Copa CONCACAF y la Copa Interamericana. Sus logros en México ya lo habían consagrado, pero Hugo tenía un destino más grande. Sabía que su futuro estaba más allá de su país y quería conquistar el mundo. Europa era su próximo desafío. Y aunque varios clubes ya lo querían, Hugo tomó una decisión que demostraba su disciplina y visión. Él sabía lo que quería, pero también sabía lo que debía hacer antes de irse. Y decidió no partir a Europa hasta terminar su carrera universitaria en la UNAM. Para él, no solo era cuestión de ser un campeón en el campo, también quería ser un profesional fuera de él. Su enfoque era completo, tanto dentro como fuera del fútbol. Y terminar sus estudios era parte de su ambición más allá del deporte. Hugo no solo construía una carrera en el fútbol, sino también una vida bien planificada. Y su preparación iba más allá de los estadios, demostrando una mentalidad única. Su visión no era solo ser un jugador, sino un hombre completo. No fue solo un futbolista, sino un hombre con un propósito definido para su vida. En 1981, Hugo Sánchez emprendió el viaje que cambiaría su vida y su carrera para siempre. Fichó por el Atlético de Madrid, un equipo histórico de España, pero su llegada no fue nada fácil. En una Europa donde los futbolistas latinoamericanos aún no eran valorados como merecían, Hugo enfrentó algo más que la dureza de la Liga Española.
enfrentó el racismo. Al llegar, muchos lo llamaban despectivamente el indio, subestimando su talento solo por su origen mexicano. Las gradas y los titulares de los periódicos no eran nada malo, y cada fallo en el campo parecía confirmar a los escépticos que un mexicano no estaba a la altura. Poco después de su llegada, el entrenador que lo había llevado al equipo, José Luis García Trey, fue despedido. Esto dejó a Hugo en una posición vulnerable, sin su principal respaldo. Y durante esos 3 meses, Hugo tuvo que luchar más que nunca para adaptarse al fútbol europeo y ganarse un lugar en el equipo, enfrentándose a los prejuicios raciales solo por ser mexicano. Además de los retos deportivos, Hugo tuvo que lidiar con un ambiente hostil dentro del equipo. En una anécdota que refleja su carácter indomable, Hugo llegó a los golpes con algunos de sus compañeros del Atlético de Madrid. Sabía que si quería triunfar, debía de ganarse el respeto en el campo y en el vestuario. Su lucha no era solo por demostrar su talento, sino por dejar claro que no se iba a dejar intimidar ni dentro ni fuera del campo. Pero Hugo tenía algo más que talento, tenía una mentalidad inquebrantable. No se dejó vencer por el desprecio y en lugar de eso, usó cada crítica como motivación para trabajar más duro, para mejorar su físico, su velocidad y su precisión. Y con el tiempo, Hugo empezó a destacar en el Atlético. Y en la temporada 84-85, cuando ganó su primer trofeo Pichichi como máximo goleador de la liga con 19 goles, los críticos ya no tenían argumentos. Hugo había conquistado España con su talento y el indio ahora era ídolo. La lucha por el respeto no fue solo suya, sino por todos aquellos que como él, y desgraciadamente hasta el día de hoy, son subestimados por su origen. El Real Madrid no tardó en notar el talento de Hugo Sánchez y en 1985 lo ficharon para liderar uno de los mejores equipos de la historia del club. Al lado de figuras como Butragueño, Michel y Valdano, era el momento de brillar y Hugo no lo desaprovechó. Desde el primer momento demostró que estaba a la altura de las expectativas. Hugo Sánchez demostró que su éxito no era producto de la suerte, sino de un perfeccionismo meticuloso. Se dice que mantenía un calendario detallado donde organizaba cada aspecto de su vida, desde sus entrenamientos, las salidas con amigos, las visitas con familiares y hasta sus prácticas como dentista. Cada día estaba planificado porque sabía que para ser el mejor requería dedicación en todos los aspectos de su vida. En el Real Madrid, Hugo ganó 5 títulos de liga consecutivos entre el 86 y el 90, además de una Copa de la UEFA en 1986 y 4 trofeos Pichichi más en el 86, 87, 88 y 90. Son solo algunas de las hazañas que logró el Niño de Oro con el Madrid. Y es que su capacidad para marcar goles desde cualquier posición lo convirtió en uno de los delanteros más temidos de Europa. No solo dominaba el área, sino que su capacidad acrobática le permitía anotar goles imposibles. ¿Cómo olvidar su chilena contra el Logroñés, que dejó un gol en la memoria del mundo y que aún se recuerda como una obra maestra? No solo fue un gesto técnico, fue una declaración de su grandeza. Un mexicano en la élite del fútbol mundial desafiaba la lógica y convertía lo imposible en realidad. Pero a pesar de sus éxitos, Hugo Sánchez no estaba exento de los roces del equipo. Y es que en una ocasión Jorge Valdano, su compañero en el Real Madrid, hizo comentarios comparando a Hugo con Diego Maradona, sugiriendo que el argentino era superior. Esto obviamente enfureció a Hugo, quien siempre se consideró a sí mismo entre los mejores del mundo. Para él, el respeto se ganaba en el campo y no permitiría que nadie minimizara sus logros o el impacto que tenía. Porque no solo eran sus goles lo que lo hicieron especial. Hugo era un líder dentro y fuera del campo, un jugador que inspiraba a sus compañeros y levantaba a los aficionados con cada acción. En 1990 marcó 38 goles, igualando el récord histórico de Telmo Zarra. Fue un año de su consagración, donde no solo se consolidó como el mejor delantero del momento, sino como uno de los mejores de todos los tiempos. El Real Madrid había encontrado en Hugo un verdadero rey. No era solo un rey por sus habilidades en la cancha, sino por su actitud, su entrega y por la manera en que rompió barreras. Hugo pasó de ser el indio despreciado a ser el ídolo que todos aplaudían. En 1992, después de una década dorada en el Real Madrid, Hugo Sánchez dejó el club y regresó a México para jugar con el América, el eterno rival de su equipo de origen, los Pumas.
A partir de ese momento su carrera lo llevaría por diversos clubes, incluyendo el Rayo Vallecano, el Atlante y hasta equipos en Austria y Estados Unidos. A pesar de que su mejor forma había quedado atrás, Hugo seguía demostrando su gran capacidad para marcar goles en cualquier liga, y finalmente en el 97 colgó los botines jugando para el Atlético Celaya, junto a sus antiguos compañeros del Real Madrid, Michel y Butragueño. Ese fue un momento emotivo. Se retiraba no solo un futbolista, se retiraba una leyenda. Hugo Sánchez, el hombre que cambió la historia del fútbol mexicano y dejó un legado eterno en Europa. Su retiro fue el final de una era gloriosa, pero también el comienzo de su inmortalidad en la historia del fútbol. Al retirarse, dejó un legado de 516 goles en 883 partidos. Ganó 5 trofeos Pichichi, una cifra que lo sitúa junto a los más grandes delanteros de la historia. En 2003 se inauguró el estadio Hugo Sánchez Márquez en su honor, ubicado en la ciudad de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, y en 2011 fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol. Hugo rompió barreras, no solo como mexicano en Europa, sino como un jugador que demostró que con talento, trabajo duro y perseverancia se puede convertir el desprecio en admiración. Pasó de ser llamado despectivamente el indio en su llegada a España a ser conocido como el ídolo de una de las aficiones más exigentes del mundo, la del Real Madrid. Sus goles no solo cambiaron partidos, cambiaron historias. Cada vez que alguien intenta una chilena o una voltereta para celebrar, la sombra de Hugo Sánchez está presente. Su legado no es solo el de un futbolista, sino el de un artista que convirtió cada gol en una obra de arte. Su nombre seguirá inspirando a generaciones futuras porque Hugo Sánchez no solo fue un delantero, fue un fenómeno que con su eco de grandeza hizo que el fútbol se convirtiera en un espectáculo.